¿qué tal? En este video vamos a resolver la ecuación de Laplace. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de qué es la ecuación de Laplace. Si tenemos una función escalar en varias variables, f, entonces aplicarle este operador nabla cuadrado y lo igualamos a cero. Eso es la ecuación de Laplace. Entonces, ¿por qué nos interesa hacer eso? ¿No? Que es sacar la segunda derivada de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y más la segunda derivada de f con respecto de z y todo eso igualado a cero. Entonces, ¿por qué nos interesa resolver esa ecuación? O sea, aparece en muchos lugares, aparece en la ecuación de calor para el estado estacionario, aparece en fluidos, aparece en cuestiones gravitatorias, pero en particular sobre el calor vamos a hablar en la siguiente tanda de videos. Entonces ahorita me voy a concentrar en y de hecho también vamos a hablar un poquito del calor aquí, pero me voy a concentrar en la versión de electrostática. Entonces, según la ecuación de Gauss, nos sale que nabla punto, que es el gradiente, no el gradiente, bueno, nabla punto es la divergencia de E, es igual a ρ por dividido entre o sea, la densidad de carga dividido entre esta constante de permeabilidad eléctrica en el espacio. Pero además sabemos que el gradiente del potencial eléctrico es igual al campo eléctrico, ¿no? Esa es prácticamente la definición del potencial eléctrico. Entonces, pues si sustituimos este gradiente aquí adentro, hacemos nabla, y hacemos la divergencia, obtenemos este nabla punto igual obtendríamos a la densidad de carga dividido entre la constante esta. Entonces, si no hay una densidad de carga, o sea que todas las cargas se anulan de alguna forma, hay tantos positivos como negativos, entonces vamos a tener una densidad de carga cero y por lo tanto laplaciano, así se llama este operador nabla cuadrado, va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una placa ahí, puse de oro, por eso el amarillo, y ponemos un potencial afuera de la placa y un potencial diferente adentro de la placa, que simplemente puede ser que se encuentran pegados a dos materiales distintos, ¿no? Y eso pues va a generar una diferencia de potencial entre estos dos que va a terminar dándonos potenciales diferentes en diferentes regiones de la placa. Y nos preguntamos cómo está distribuido esa diferencia de potencial. Digo, ese potencial en la placa, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea de resolver la ecuación de Laplace. En el caso de la ecuación de calor, pues obtenemos algo muy similar y nada más que es afuera una temperatura, adentro es otra temperatura y quisiéramos saber en el estado estacionario, o sea, cuando ya se homogeneizó o ya se está moviendo la temperatura en la placa, cómo está, en qué diferentes lugares está, qué temperaturas, ¿no? Esa es básicamente la idea de fondo. Entonces, para resolverlo vamos a hacer la misma estrategia que antes con la viga, ¿no? Vamos a escribir primero que nada el laplaciano, lo escribimos como las derivadas parciales, entonces son las segundas derivadas parciales y eso lo pasamos a su versión en diferencias finitas, ¿no? Entonces en diferencias finitas, ¿quién sabe qué hice? Tenemos que se escribe como el potencial en x menos delta x, y, más el potencial en x más delta x, y, menos dos veces el potencial en x, y dividido entre delta x cuadrado. Y eso lo mismo, pero para la variable y, ¿no? Ahora, nosotros podríamos poner que cómo avanzamos en esta dirección sea diferente a cómo avanzamos en esta dirección, pero en general pues, es más cómodo hacer que el segmentado de nuestra placa sea igual en la dirección X que en la dirección Y. No necesariamente siempre debe ser así, pero suena a algo típico hacerse, ¿no? Entonces, como queremos que sean iguales estas dos cantidades, pues simplemente lo sustituimos por este delta. Y eso nos ayuda porque entonces tenemos aquí delta cuadrado también. Y como aquí teníamos repetida esta cantidad, ¿no? Entonces nos queda nada más un menos 4 delta, menos 4b de xy. Y el delta al cuadrado se va porque como está igualado a 0, pues podemos todo multiplicarlo por delta cuadrado y ya nos queda simplemente
esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad menos 4, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que estamos diciendo es que el potencial en el punto XY es igual al promedio del potencial en todos sus puntos vecinos, ¿no? Si hacemos una malla. Entonces ahora, de hecho, lo que vamos a necesitar hacer en el siguiente paso es pensar en hacer una malla. Para propósitos de resolver el problema voy a quitar el Mickey Mouse, que el Mickey Mouse requeriría checar 3 círculos. Entonces, para simplificarnos las cosas voy a checar solo un círculo. Pero la idea en el fondo es más o menos la misma. Entonces, pues primero que nada hacemos toda esta malla, ¿no? Entonces, la distancia entre cada uno de estos vértices de nuestra cuadrícula va a ser justamente el delta, ¿no? Entonces, si yo paso de un punto a otro, vamos a tener un delta. Y ahora, si se acuerdan, antes nosotros teníamos aquí nuestra ecuación en diferencias finitas, de hecho ya esta ecuación como simplificada, y pasamos a la misma ecuación, pero sustituyendo estos y de x menos delta x, y de x más delta x, por y menos 1, y más 1 y y, ¿no? Entonces eso nos ayudaba porque entonces teníamos simplemente un sistema de ecuaciones donde y era el número de la ecuación, ¿no? Entonces podíamos pasarlo a un sistema matricial más o menos pronto. Entonces aquí hay un pequeño detalle porque tenemos la ecuación. Entonces la ecuación va a haber de 3 tipos de ecuaciones. Una de las posibilidades es que nuestro vértice caiga en un lugar blanco, y entonces vamos a tener que el bxy va a ser igual a el potencial B1 que habíamos, B1 si es dentro de este círculo. Si es en la frontera, ¿no? Aquí en la orilla, va a ser un B2, ¿no? Habíamos dicho que el potencial en la orilla tiene que ser B2, ¿no? Entonces, hay, como decíamos, esas 2 posibilidades, más una más, que la ecuación corresponda a uno de estos vértices. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ocupar ahora sí esta ecuación en diferencias finitas, ¿no? Entonces, para todos los que no caen dentro de uno de los valores de la frontera, va a ser, digamos, en esa columna va a ser el b va a ser igual a 0, el elemento de la b va a ser del vector b va a ser igual a 0, y el renglón de la matriz va a incluir un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí y un menos 4 aquí, ¿no? Entonces hay esas posibilidades, que corresponda el de la diagonal sea un 1 y el elemento en el vector b sea el b1 o el b2, dependiendo de si está dentro o fuera, o bien que el vector b1, b2 sea igual, el elemento del vector b sea igual a 0 y que el renglón contenga estos elementos. Ahora solamente hay un pequeño detalle en todo esto, y es decidir cuándo nos referimos a o sea, qué elementos. Antes teníamos un índice, ¿no? Entonces nos decía el elemento de qué ecuación nos estábamos refiriendo. Pero ahora tenemos 2 índices, uno que correspondería a la x y uno que correspondería a la y, ¿no? Entonces eso nos dificulta un poco las cosas, y lo que vamos a hacer es enumerar las variables. Entonces aquí va a ser la variable 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así hasta la n más 1, la n más 2, la n más 3, la n más 4, la n más 5, ¿no? Entonces déjenme me acerco mucho. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 hasta la n más 1, n más 2, n más 3, n más 4, n más 5, n más 6, hasta n más 1 elevado al cuadrado, hasta 2 por n más 1, luego 2 por n más 1 más 1, 2 por n más 1 más 2, 2 por n más 1 más 3, 2 por n, y así hasta 3 por n más 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es enumerar las variables de esa manera. Ahora tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero, a cada una de nuestras variables asociarles un tipo de ecuación, ¿no? Entonces pues, hay 3 posibles ecuaciones. Una es las que corresponden al potencial de aquí adentro, otras las que corresponden al potencial de aquí afuera, y otras las que corresponden a todos los demás puntos, ¿no? Entonces, y después necesitamos poder reconocer cuáles son las variables correspondientes, ¿no? Entonces,
Vamos a primero pensarlo sin enumerar, ¿no? Y para eso pues decimos si la x o la y son igual a menos n medios o son igual a más n medios, entonces vamos a ponerlos como que les corresponde el potencial 2, ¿no? Si en cambio el b de xy cumple con que x cuadrada más y cuadrada es menor que una r cuadrada, que es el radio de este círculo, entonces vamos a asociarles el potencial B1. ¿Ok? Y en otro caso, vamos a asociarles esta ecuación de aquí arriba. Entonces, hay esas tres posibilidades dependiendo del el lugar donde estamos sentados, ¿no? Entonces, son las tres posibles ecuaciones. Ahora, para hacer la numeración, como les decía, lo que vamos a hacer es simplemente, podemos guardar tanto la información de la posición de nuestro vértice, entonces el x y el y además asociarle el índice correspondiente. Entonces, ¿cómo le vamos a asociar el índice correspondiente? Bueno, pues ya sabemos que vamos a comenzar aquí con L menos, menos L entre 2, ¿no? Y coma menos L entre 2. Y a ese le asociamos el primer elemento, ¿no? Entonces esa es la primera variable. Luego vamos al L menos 2 más delta y coma L menos 2. Ese le asociamos el segundo y así el tercero, el 4, el 5. Lo vamos a asociar directamente. Entonces sabemos que el cuántos i's de aquí haya va a ser el i también para la primera línea. Pero después vamos a aplicarle el siguiente elemento va a ser, entonces el i va a ser ahora 0, pero entonces vamos a pasar a tomar en cuenta los de la siguiente parte, ¿no? Entonces, que serían, o sea, nos quedamos con el x está en en menos l sobre 2 y le agregamos ahora un delta. Y eso va a ser el n más 1 más 1. Entonces aquí habíamos llegado hasta n más 1 elementos, ¿no? Que eran el de delta igual a 0, digo, el i multiplicado por la delta igual a 0, el i igual a 1, el i igual a 2, el i igual a así, no sé qué, hasta el i igual a n. Y eso nos da n más 1 variables. Y luego pasamos al siguiente escalón. Entonces vamos a considerar todos los que ya habíamos tomado más 1. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, el que haya un delta aquí significa, el que le estemos sumando, significa que tenemos que tomar en cuenta todos los n más 1 que ya llevamos. ¿Ok? Entonces, cada uno de los j que va multiplicando aquí nos va a decir cuántos escalones ya llevamos. Entonces, vamos a multiplicar n más 1 por el j de aquí y le vamos a sumar ese elemento. ¿Sí? Perdón, y le vamos a sumar el primer elemento. Entonces, que va a ser cuántos llevemos de aquí. Entonces, si llevamos 0, entonces le sumamos 1. Si llevamos 1, le sumamos 2. Si llevamos 2, le sumamos 3. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, con eso podemos asociar a cada variable, a cada vértice una variable y de forma ordenada. Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a decidir. Entonces tenemos que las coordenadas x y y de esa variable y tenemos también qué variable es. Entonces ahora, ¿cómo decidimos si le corresponde qué ecuación? Entonces en un caso vamos a decir si x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que el r cuadrada, entonces le vamos a asociar el b1, la constante, ¿no? Entonces por eso le agregué aquí el subíndice b. Si en cambio tenemos que el x o el y son igual a más menos L sobre 2, entonces le vamos a asociar el BB2, ¿ok? Y en cualquier otro caso, entonces le vamos a asociar esta ecuación, que es la que ya teníamos de antes, que es BI menos 1 más BI más 1 menos 2BI, más la parte de
del eje de las y's, ¿no? Entonces para eso vamos a recordar que cada uno de estos escalones vale n más 1. Entonces cuando le restemos un escalón, pues va a ser restarle menos n menos 1, ¿ok? O sumarle menos n menos 1. Y en el caso de subir el escalón, pues hay que sumarle esa cantidad. Y también teníamos en la ecuación menos 4, ¿no? Entonces eso se incluye. Entonces eso ya nos da las ecuaciones posibles. Las ecuaciones es BI igual a una constante, BI igual a otra constante, o BI menos 1, BI más 1, BI menos n menos 1 más BI más n más 1 menos 4 BI es igual a 0. Son todas las posibles constantes. Entonces, digo, todas las posibles ecuaciones. Y eso nos da también los valores de las b, ¿no? Entonces, un valor de la b, otro posible valor de la b, y los demás son ceros. Ahora, podríamos reducir quizás algo el número de ecuaciones si eliminamos todos los que están aquí en el centro, porque no son ecuaciones. Y si decimos, bueno, pues estos en realidad no son ecuaciones, entonces vamos a despejar, como hicimos en el caso de la viga, vamos a despejar y pasar, y cuando salga uno de estos elementos, entonces que alguno de estos BI más 1 menos 1 más n más 1 o menos n menos 1, que sea alguno de estos elementos de la frontera, y entonces lo sustituyéramos por el elemento correspondiente de la frontera, y entonces podríamos reducir el número de ecuaciones. Eso puede llegar a ser importante si, por ejemplo, los huecos son muy grandes y entonces queremos realmente reducir el número de elementos de nuestra matriz, pero en general no nos va a afectar demasiado. Entonces, para facilidad y para poderlo hacer más o menos general el proceso y no tan elegido, podemos simplemente escribir estas ecuaciones, ¿no? Entonces, en un caso la b es igual a esta cantidad y en otro caso la b es igual a esta cantidad, y las ecuaciones, pues los elementos de la matriz serían 1, 1, o bien en la diagonal serían 1 y 1, o bien serían los de la diagonal menos 4 y los de fuera de la diagonal, de la tridiagonal 1, y los que están a una distancia de n más 1 van a también ser 1, ¿no? Entonces ahí es una matriz un poquito más complicada. Ahora quiero que noten que hay n más 1 al cuadrado elementos de la matriz hacia columnas de la matriz y renglones de la matriz. Entonces hay n más 1 a la cuarta elementos de la matriz, ¿no? Entonces, los elementos totales de la matriz son estos, n más 1 al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un n de igual a 100, entonces una cuadrícula de 100%. Suena no tanto, ¿no? Pues eso significa que la matriz va a tener 101 elementos a la cuarta, que para aproximarlo con 100, pues es 100 a la cuarta, que es equivalente a 10 a la 8. Entonces hay 100 millones de elementos de la matriz, y es una matriz no tan grande. Entonces, invertir eso y luego multiplicar por un vector que tiene 10 a la 4 elementos, 10 a la 4 elementos, pues tampoco es fácil, ¿no? Entonces es una matriz gigantísima, y multiplicar e invertir y todo eso cuesta mucho tiempo. Pero prácticamente todos los elementos de esa matriz son ceros. O sea, solo los de la tridiagonal más otros elementos por ahí afuera no son ceros, e incluso algunos elementos de la tridiagonal son cero. Entonces prácticamente todos los elementos son cero. Y eso nos facilita mucho el proceso de obtener la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a utilizar una paquetería que se llama Sparser Arrays, que ya está instalada en Julia, solamente la tienen que cargar, ¿no? Entonces, para eso ponen Using Sparser Arrays. Y lo que va a hacer es generar matrices que no guarden en la memoria todos esos ceros. O sea, simplemente eliminan esos huecos, ¿no? Entonces, para que vean cómo se ve, ¿no? Entonces, aquí dice una matriz. Entonces, cargo, en vez de hacer una matriz de números aleatorios, hago una matriz de números aleatorios, una matriz dispersa de números aleatorios, ¿no? Eso es sparse. Y va a ser de 100%,
pero le voy a agregar, voy a hacer que tenga prácticamente puros ceros, excepto por un 3% de la matriz. Entonces, aleatoriamente pongo números aleatorios dentro de la matriz, pero solamente en un 3% de los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, la mayoría van a ser cero, ¿no? Entonces, ya, y aquí además le agregué que la diagonal sea un número aleatorio. Entonces, se ve así. Entonces, si ven, pues no guarda toda la información, guarda solamente donde vale la pena guardar la información. Todo lo demás pues, son ceros, ¿no? Si quieren, déjenme que se vea un poquito más chiquita, para que vean cómo se ve, ¿no? Entonces, esos puntitos son ceros, pero no está guardando la información, ¿no? Entonces, ahí casualmente no hubo ninguno que se viera y ya apareció por ahí algún número aleatorio. En fin, vamos a dejarlo ahora sí en 100% para que hagamos las cuentas. Pero esto va a ser todo mucho más rápido. Invertir una matriz dispersa suele no ser buena idea. Pero resolver un sistema de ecuaciones con una matriz dispersa, sí. Entonces, no utilicen la inversión, sino este operador de dividir por la izquierda. ¿Ok? Entonces ya, pues tenemos eso. Ahora voy a generar otra matriz que no sea sparse, pero que tenga los mismos elementos. Eso solamente es para comparar los tiempos de cómputo, ¿no? Entonces tenemos las dos matrices son iguales, excepto que esta es una matriz dispersa y esta es una matriz normal. Entonces en esta estoy guardando todos los ceros más los números aleatorios, ¿no? Y la diagonal tiene números en general, que por cierto se ve mejor aquí la diagonal, ¿no? En fin, ahora voy a producir un vector de 100 elementos aleatorios, nada tan especial. Y lo que voy a hacer es pedirle que me invierta, que me resuelva ambos sistemas de ecuaciones, el M1 por X igual a B y el S1 por X igual a B, ¿no? Entonces, en realidad es el mismo sistema de ecuaciones. De hecho, vamos a llamarle aquí X1 o XS para que sea disperse y X1. Ok. Y luego que me muestre alt@show XS menos X1. Vamos a ver, espero que no haya ningún problema. Voy a hacerlo dos veces porque ahorita todavía no cargaba la información, entonces parece que tarda mucho, pero ya con la segunda vez pues ya cargó el operador. Entonces, si quieren, por si creen que hubo trampa en el asunto, vamos a repetir esto, y ya se ve, ¿no? Entonces, fíjense que aunque son la misma cosa, ¿no? Entonces todos sí obtienen el 10 a la menos 13, 10 a la menos 13, 10 a la menos 14. O sea, básicamente es 0. De hecho, déjenme aquí poner la sum de esta cantidad. Entonces ven que es 10 a la menos 12. O sea, obtuvo básicamente vía la técnica vía la matriz real y vía la técnica de la matriz dispersa, obtienen prácticamente lo mismo por un error numérico ahí mínimo que no nos importa. Pero ahora, ¿cuánto tiempo se tarda en un caso y en otro caso? Y aquí tuvimos mala suerte, o sea, realmente solamente 10 veces más rápido el de la matriz dispersa, pero haciendo pruebas había algunos casos donde era 100 veces más rápido, hasta 1000 veces más rápido me llegó a pasar, ¿no? Aquí está 100 veces más rápido, ¿no? Entonces, dependiendo de qué matrices, algunas, pues, como estamos poniendo matrices aleatorias, algunas no es tan eficiente esto de transformar a una matriz dispersa, pero, pues, 10 veces más es un montón, ¿no? Entonces, de todas formas, estamos reduciendo mucho el tiempo de cómputo. Y si pasáramos a algo de más, vamos a ver, una de 1000, ¿no? Entonces, había puesto de 100 para que se viera un poquito más claro esta cosa. Entonces, esto hacemos, ya lo tenemos. Necesitamos que sean 1000. Debí de haber puesto alguna variable que se llamara el tamaño de la matriz, pero bueno. Entonces, no sé por qué ahora en realidad no hubo tanta diferencia. Probablemente porque tengo una matriz demasiado poco dispersa.
ya estamos. Entonces ahí hay pues como 500 de diferencia en o aquí ya, o sea, ya es como 5000 de diferencia, ¿no? Entonces para una matriz de 1000 por 1000, ahora estábamos hablando de una matriz de 10.000 por 10.000, ¿no? Entonces pues eso ya empieza a ser, cada vez que uno tiene que invertir, se vuelve un poco problemático, ¿no? Entonces vamos ahora sí a aplicar el método que dijimos aquí, pero utilizando las matrices dispersas, ¿no? Entonces para eso utilizo esta función sp_ceros, ¿no? Que me produce una matriz con ceros, con n más 1 al cuadrado, n más 1 al cuadrado, pero es una matriz dispersa, es toda la diferencia. Y ya con eso pues sale bastante más rápido estas cosas, que ahorita de hecho todavía no es tan importante como en el último video vamos a ver una cosa que depende del tiempo, entonces tenemos que hacer muchas veces este proceso y pues ya se vuelve muy importante que sea rápido esta clase de operaciones. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos la matriz de ceros, el vector de ceros, el tamaño de separación. Vamos a poner las posiciones X y Y para luego poder graficar, ¿no? Entonces simplemente es como va a ir avanzando, ¿no? Los elementos que van en L menos L sobre 2 más, más delta, más 2 delta, más 3 delta, más 4 delta, así hasta L más 2. Como delta es L entre N, pues el último elemento que es N más 1, entonces N más 1 menos 1 es N, entonces debería de ser esta cosa que es L entre N por N nos da L por menos L sobre 2 nos daría L sobre 2, ¿no? Entonces cumple esas posiciones, ¿no? Entonces, simplemente nos está dando las posiciones de nuestro arreglo aquí, ¿no? Entonces esos son los X's y Y's de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces ya los produjimos. Ok, ahora vamos a decidir la coordenada, digo, esta quizás no la necesitaba rehacer, pues simplemente hubiera podido quedar con el elemento tal. Pero bueno, obtenemos la coordenada X, la coordenada Y de nuestro sistema, variando desde i igual a 1 hasta n más 1, lo mismo para j, y entonces nos da las posiciones. Entonces nos está dando el x y el y. Y también producimos el índice, ¿no? Entonces el índice de nuestra variable, que le llamamos k, va a ser i más el n más 1 por j menos 1, ¿no? Entonces si estaba en el primer nivel, entonces j menos 1 nos da 0, y entonces nos queda que simplemente el índice es el elemento en el que estamos, del 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el n más 1. Pero una vez que pasamos de escalón, pues le tenemos que ir agregando n más 1, ¿no? Entonces cada vez que subimos de escalón, le sumimos a ese índice n más 1. Ahora sí, si ya teniendo eso, si el x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que r cuadrada, entonces la matriz k, k del índice, ¿no? Entonces aquí no se tienen que confundir con el i o con el j, sino es el del índice, va a ser igual a 1 y el bk va a ser el potencial interior, ¿no? Entonces si está dentro del círculo, pues va a ser el potencial interior. Si se encuentra en la frontera, entonces si el i es igual a 1, es igual a n más 1, o el j es igual a 1, o el j es igual a n más 1, que son todos los posibles casos de la frontera, ¿no? Entonces aquí el i igual a 1 significa todos estos. El i igual a n más 1 significa todos estos. El j igual a 1 significa todos estos, y el j igual a n más 1 significa todos estos, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a sustituir por el b va a ser el potencial externo, y la matriz es igual el 1. Entonces cambiamos de ceros a unos esas diagonales. En cualquier otro caso, entonces, el b se queda en 0, no le vamos a hacer nada, ya era 0. Y la diagonal la vamos a transformar por menos 4, los elementos de la tridiagonal por 1, y los elementos que están separados por n más 1 de la diagonal, también los vamos a sustituir por 1, ¿no? Y ya finalmente, una vez que obtenemos la matriz y el vector b,
pues simplemente obtenemos o sea, invertimos la matriz y multiplicamos por b, que es equivalente a hacer este operador. Y con eso obtenemos todos los potenciales, los diferentes potenciales. Y le pedimos que nos regrese para poder graficar las posiciones en X, las posiciones en Y, que las habíamos calculado desde el inicio, y los resultados de la B. Ahora recuerden que la B están los elementos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, n más 1, n más 2, n más 3, n más 4, n más 5, hasta el n más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos un gran vector. No queremos un gran vector, sino que ahora sí queremos una matriz. Y queremos una matriz que nos dé justamente los elementos de aquí, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, n, 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso hacemos esta parte de, esta parte de reshape. Entonces decimos, este vector, vuélvenos, reshapealo, o sea, reordénalo para que forme una matriz de n más 1 por n más 1. ¿No? Eso es lo que hace esa función shape. Creo que ya casi todos la han revisado, pero si alguien no, pues busque qué significa este reshape. Les va a ayudar mucho. ¿No? Entonces ya con eso tengo mi solucionador para la ecuación de Laplace con este círculo y este cuadrado. Ok, entonces vamos a correrlo. Obtenemos un círculo que, recuerden, lo estamos separando en 100 de cada lado. Esta es la longitud, el radio y los potenciales, ¿no? Entonces el potencial exterior es 1, el potencial interior es 5, el radio es 1, el lado del cuadrado es 5, y ahora sí quiero graficarlo, ¿no? Entonces aquí lo voy a graficar con dos versiones, se va a tardar un poquito porque es la primera vez que los grafica. Listo. Entonces, pues vemos, ¿no? Aquí ya obtuvimos la placa. En el exterior, pues tiene el potencial 1, como queríamos. En el interior tiene el potencial 0. Aquí ya les comento que este contour, cómo se puede graficar. Una de las formas para graficar con contour es poner un vector de cuánto mide, de cuánto vamos a separar en este lado, de cuánto vamos a separar en este lado. Y estos deben de tener el número de renglones y el número de columnas de una matriz, que es la B, ¿no? Entonces con eso graficamos la cosa esta. Aquí el ponerle file true, lo que nos hace es field true, perdón. Si yo le pongo false, nos hace que se vea así rellenito, bonito. Si yo le pongo false, solamente me va a dibujar las líneas de contorno como si fuera un mapa, ¿no? Entonces yo prefiero los levels, es cuántas líneas se están poniendo, ¿no? Entonces, quizás eso se ve mejor aquí. Entonces, cuántas líneas de líneas de nivel tenemos. Y ya todo lo demás es para desaparecer los ejes. Ok, entonces pues ya tenemos esa versión. O también pueden hacerlo con Heatmap, que creo que también ya lo habían hecho en algún momento, donde lo que se hace es una cuadrícula, se grafica de la misma manera, las posiciones en X, las posiciones en Y, en la matriz, y lo que hace es genera una cuadrícula de posiciones X por posiciones Y sustituye los colores con esta matriz. Luego quizás les muestre algunas, creo que ya les había puesto en lo de ecuaciones diferenciales, algo de cómo cambiar los colores y todo eso. Por si quieren hacerlos muy bonitos sus proyectos en este tipo de gráficas. En fin, pues aquí se ve, no sé cuál les guste más. A mí creo que me gusta un poquito más este heatmap, donde se ve pues como un potencial interno se ve, está pues, sí muy fuerte y cómo se va reduciendo, ¿no? Y ustedes hubieran podido poner aquí una serie de huecos diferentes y ver cómo eso termina teniendo un efecto final. En fin, en el siguiente video vamos a revisar la ecuación de difusión, que ahora viene una parte de tiempo, ¿no? Entonces, aunque nunca vamos a revisar la ecuación de onda, con eso creo que les voy a dar una buena idea de cómo podrían ustedes resolver la ecuación de onda. Hasta luego.